Vaya, vaya. Este Pastor López que nos permite iniciar la semana del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en materia de redes sociales, noticias digitales e información en general a través de redes digitales, le comento lo siguiente. Una investigación realizada por la organización Cotejo señala lo siguiente: 20% de los medios independientes y nativos digitales están bloqueados en Venezuela. Así que si Venezuela Siempre, Siempre Venezuela se hiciera en Venezuela... ¡Hace rato! A esta hora... Era historia. A esta hora estuvieran ustedes escuchando música y comentarios de cine y cosas así. Era historia patria. Pero bueno, 20%, repito, de los medios independientes y nativos digitales siguen bloqueados en Venezuela. Además de esto, fallas de conexión y constantes apagones eléctricos en el país hacen que los ciudadanos estén cada día menos informados. Se genera lo que se llama en términos de comunicología o investigación de comunicaciones, desiertos de noticias. Existen diversas alternativas offline y proyectos de activismo ciudadano para buscar la información. Las fallas de internet, la poca penetración de medios de comunicación y las constantes apagones eléctricos dejan a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad ante la falta de información justa y confiable sobre lo que sucede en el país. La cuenta Venezuela Sin Filtro, integrante del proyecto Venezuela Inteligente, sentenció a través de Twitter que la censura de las fuentes de noticias pone en situación vulnerable a los venezolanos. En la cuenta de Twitter de esta iniciativa, cuyo propósito es evitar precisamente los bloqueos y reportar las restricciones de Internet en Venezuela desde el año 2014, se destacó también que los ciudadanos que luchan para informarse también se enfrentan a caídas de conexión y fallas eléctricas. En efecto, lo dicho por Venezuela Sin Filtro no está alejado de la realidad venezolana. Se ha señalado a través de diversas investigaciones que en una verificación y revisión documental se constató que lo expresado por la organización es una verdad desde hace algunos años. Se ha venido deteriorando la libertad y el derecho de información de los ciudadanos. Además, bloqueos a medios independientes de Internet. A raíz de lo que ha ocurrido con los medios de comunicación en Venezuela, los medios llamados convencionales, radio, prensa y televisión, donde cada vez se cierran más espacios y se bloquea la información y se persigue a quienes hacen periodismo a través de estos medios de comunicación, el periodismo se fue hacia las redes sociales y allí en las redes sociales ha prosperado, a pesar de que el gobierno ha intentado crear leyes y controles a través de Conatel para todo lo que se dice en redes sociales. E incluso es tan grave la situación que esta persecución se extiende hasta redes sociales consideradas redes de comunicación particular, como es el WhatsApp. Y también en WhatsApp han surgido casos de investigación de personas por haber expresado su opinión en una cuenta de WhatsApp. Imagínense ustedes. Ocurre que entonces ni siquiera entre los que uno puede considerar conocidos o amigos se puede comentar algo contra el gobierno porque alguien dentro de ese grupo puede estar sapeando la información, como se dice en el ambiente popular. Entonces, esa es la situación que se presenta con los medios de comunicación independientes en Internet y es la situación grave que denuncian organizaciones como Cotejo y también como Espacio Público y otros medios independientes. Y en otro orden informativo, lo difícil para Biden será negociar sin que Maduro se eternice en el poder. Pues así,
De ironías de la guerra, califica David Smilde, asesor de la Oficina de Washington para América Latina, la visita de la delegación del alto nivel de la administración de John Biden y su reunión con el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. En su opinión, a pesar de que desde hace meses se había pedido que Biden que cambiara la línea hacia Venezuela, que seguían grandes rasgos de Donald Trump, pues no fue hasta la acción armada rusa contra Ucrania que buscó un acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro. A su juicio, Smith, si Estados Unidos se involucra más en este conflicto Rusia-Ucrania, Venezuela tendrá más valor para el presidente ruso, Vladimir Putin, pero así también logrará el dominio de su país vecino en el corto plazo, que podría dejar a un lado su interés por Venezuela. También el profesor de Sociología y de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tulane advirtió que las cosas han venido cambiando desde las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó, y que ambos bandos pues tienen motivos para llegar a estos acuerdos. Y en esa entrevista, el analista actualiza los aspectos abordados con tal cual en septiembre pasado sobre esa mesa de diálogo. ¿Implica el encuentro de la delegación del alto nivel de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro algún tipo de reconocimiento a este como gobernante? Es la pregunta que queda ahí entredicho. Bueno, a propósito de lo que estás comentando, fíjate qué casualidad, hoy se cumplen 3 años desde que la delegación de Estados Unidos salió de territorio venezolano. Hoy se cumple 3 años. Esto lo recuerda el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Jane Eastery, quien señala que aunque tomamos esta decisión de salir de Venezuela y aunque no estemos presentes físicamente, seguimos trabajando para Venezuela y buscamos la forma de ayudarla a que la democracia retorne a su país. Todos los venezolanos están siempre en nuestros pensamientos, señala el embajador Jimmy Eastery, al recordar que hoy se cumplen 3 años desde que la bandera de los Estados Unidos salió de esa embajada en la ciudad de Caracas. Y la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela denunció que las extorsiones y las restricciones militares complican al sector al acceder al combustible. Alertaron que en algunos estados, pese a la orden del gobierno central de normalizar la distribución, abren pocas bombas. Pues, para FENAGA, las restricciones en el acceso de la gasolina o gasoil que mantienen funcionarios de seguridad lejos de solucionar esta crisis congestionada al despacho, pues solo genera, además de zozobras, también genera largas colas. En un documento también que se hizo referencia en el estado Bolívar, la entidad en la que desde hace más de un mes no se despachan los sectores productivos, afirmó FENAGAS que todo ha sido desviado para la actividad minera, específicamente el diésel. Bueno, ¿por qué lo digo con mucha seriedad? Porque el tema sí lo merita. Khasla Institute presentó la semana pasada su actualización de informe correspondiente al año 2021 sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela. Esto lo presentó en Miami y los resultados de estos testimonios son realmente aterradores. Vamos a colocar uno de los trabajos, de los testimonios de tortura ejecutadas por los organismos de inteligencia, entre ellos el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que obedecen a las órdenes, según Khasla, de altos responsables, comandante en jefe Nicolás Maduro, la vicepresidenta, el ministro de la Defensa, Justicia y Fiscalía. Vamos a escuchar el testimonio de Luis Calderón, exmilitar venezolano, que en este trabajo elaborado por el Khasla Instituto nos narra lo que ha sufrido en materia de violación de derechos humanos durante 6 años. Escuchemos este testimonio, repito, del exmilitar venezolano Luis Calderón. Soy Alejandro Calderón, oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana. En el año 2014 fui detenido por parte de la División de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, en su sede principal en Boleín, en Caracas. Fui sometido a interrogatorios violentos por parte de sus funcionarios, específicamente Abel Angola y Saúl Méndez Calderón, quienes seguían instrucciones del coronel Wilman Hernández Aquino, jefe de investigaciones especiales del GECIM para ese momento, quien a su vez seguía órdenes de los generales Christopher Figuera e Iván Hernández Gala, subdirector y director del organismo de seguridad.
En estos interrogatorios fui golpeado en múltiples ocasiones y se me aplicó asfixia mecánica con una bolsa a la cual le aplicaban insecticida al aerosol. Me esposaron de brazos y piernas a una silla y me removieron el pantalón para quemarme las rodillas con un objeto metálico caliente. Luego de días en los que ya las heridas habían cicatrizado un poco y los golpes no se notaban, fui liberado para en febrero del año 2015 ser detenido nuevamente de manera arbitraria por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en el estado de Aragua. Esta vez las torturas se acentuaron más. Fui guindado de brazos y fui golpeado en múltiples ocasiones con un objeto contundente de hierro, al punto de fracturar mi esternón. Se me hizo descargas eléctricas en las axilas y cuando me soltaron de los brazos, de las cadenas, varios funcionarios comenzaron a patearme y a saltar encima de mis testículos y de mis piernas, causando lesiones permanentes en ambas rodillas. En el año 2018, luego que un tribunal impusiera una condena injusta en mi contra, cumplí, gracias a las redenciones por trabajo y estudio, mi condena de manera completa. No obstante, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello e Iván Hernández Jara ordenaron nuevamente mi captura. Al no capturarme de manera inmediata, ellos capturaron a mi núcleo familiar directo. Capturaron a mis padres, a mi novia, al esposo de mi mamá y a mi abuela. 2 días después que me capturan a mí, los liberan y los hacen firmar una caución donde ellos no pueden dar ningún tipo de declaración o si no serían detenidos nuevamente. En el año 2019, descartando todo tipo de redención, cumplí 4 años, 9 meses y 10 días de prisión, el cual fue la condena impuesta por el Tribunal Militar. Sin embargo, no me liberaron hasta el año 2020, específicamente el 29 de noviembre del 2020, un año después. En este resumen de casi 6 años, se me violaron todos los derechos que a un ser humano se le pueden violar. Es lo que vive cada día el preso político venezolano junto a sus familiares. Esto es una narrativa espeluznante. Este señor lo detuvieron 3 veces en transcurso de 6 años. Le impusieron una condena. Hicieron que pagara una condena injusta. La cumplió. Se violaron los lapsos procesales. Lo entregaron un año después de que ya tenía que haber salido de prisión. Lo torturaron. Le aplicaron todas las formas que él describió allí de tortura. Y realmente explica muy claramente cómo funciona el Estado venezolano, el Estado chavista, frente a los que consideran sus enemigos y sus adversarios. La tortura fue intensa, 6 años de tortura. Este señor se encuentra en el exterior, obviamente, y es uno de los casos más significativos que actualmente lleva la Corte Penal Internacional a través del fiscal Karim Khan. Es una situación de verdad bastante grave, bastante seria, que denunció Casla, que hizo varias denuncias durante este balance, este resumen, y vamos a estar muy pendientes de este tipo de información. Y hablando de este tipo de arbitrariedades, de torturas y de cómo el gobierno trata a esos presos políticos, en un trabajo realizado en el día de hoy por Sebastián Navarra, de 170 militares venezolanos que han sido presentados ante tribunales, torturados, golpeados, ensangrentados, deshidratados, sin que haya ningún tipo de investigación. Durante los últimos años esa situación de los presos políticos de Venezuela pues ha ido profundizando negativamente, y la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela destaca en su más reciente informe que al menos 170 militares han sido presentados con estos signos de tortura, los que he mencionado, y más adelante agrega también que 107 militares, el 96% de los 111 que tiene la ONG en lista, han sido presentados en tribunales de control visiblemente torturados. Molly de la Sota Quiroga, hermana del capitán de navío Luis Alberto de la Sota, es la directora de esta organización, y esta organización, quien está registrada en Estados Unidos desde el 3 de junio del 2019, con el fin de ¿qué? De visibilizar ante la sociedad civil y ante los diferentes organismos internacionales la violación sistemática de los derechos humanos y fundamentales de todos esos familiares. Hay más de 100 casos donde hemos procesado información de estas violaciones de derechos humanos ocurridas desde el año 2014 hasta el año 2020. Bueno, y también hay que señalar en materia de violación a los derechos humanos el caso
que nos presenta la organización Acción por la Libertad. El caso de Osvaldo Castillo, estudiante universitario. Él fue detenido el 6 de octubre del año 2018 y según el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, a la fecha no existe elementos de convicción en su contra y fue sometido a desaparición forzada, torturas, tratos crueles e inhumanos. Osvaldo Castillo todavía está detenido después de 4 años, un poco más de 4 años de detención, sin que se le haya demostrado culpabilidad alguna en los delitos que le acusa la Fiscalía del Ministerio Público. Si estuviésemos en un Estado de Derecho, este señor hace rato estaría en libertad y hace rato se hubiese efectuado el juicio, y al no tener la Fiscalía elementos de convicción para acusarlo, ya estuviera liberado sin ningún tipo de atadura al proceso penal. Pero estamos en una Venezuela en donde se violan los derechos procesales, y donde este señor Osvaldo Castillo, estudiante universitario, está preso desde el 6/10 del 2018, 6 de octubre del 2018, sin que se haya logrado elementos de convicción para acusarlo. Desde Acción para la Libertad se ha pedido su liberación inmediata y la de todos los presos políticos en Venezuela. Y los que podrían caer bajo la lupa de la Corte Penal Internacional, los políticos, los jueces, los fiscales y los militares. Pues así, fotos, videos, cartas, mensajes de auxilio. Hace años, pues los venezolanos hacen hasta lo imposible para que el mundo conozca la brutal represión que están sufriendo, pero hay un periodo específico, el 2017, durante las protestas democráticas contra el régimen de Nicolás Maduro, en las que los venezolanos lograron documentar el calvario en el cual estaban viviendo, saltando la censura, los bloqueos informativos, y con mucha valentía, pues esas imágenes de sangre, esos mensajes de desesperación denunciaron, y además de esas desapariciones de familiares, el acoso a los activistas, la redada, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas sistemáticas, pues llegaron a los diferentes organismos internacionales y se volvieron inocultables. Ahora esas atrocidades son las que investiga la Corte Penal Internacional. La Haya y su fiscal Karim Khan trabajan hace meses en esta causa formal contra el régimen de Nicolás Maduro por posibles casos de lesa humanidad durante su represión y durante estas manifestaciones antigubernamentales en el año 2017. Es real, esa investigación está en curso y no se puede frenar. Bueno, y aprovechemos este momento para irnos a la pausa comercial musical, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, reggaetón con otro tumbao, con Tony Rigue y Pastor López, pero había ahí como un zoológico. Había zorros, había gatas, había tigres, había de todo allí en ese tema que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y seguimos con más información. Y esta es la gata que tú dices, la que se sube a la batea. A la batea. Pues esta es la gata que se sube a la batea. Nicolás Maduro sigue diciendo mentiras y más mentiras. 100% de la población mayor de 18 años está vacunada. La administración que lidera Nicolás Maduro ha informado que tras 2 años de la pandemia del COVID-19 en el país, se ha logrado el objetivo de la vacunación del 100% de la población mayor de 18 años y más del 60% de los niños, niñas y jóvenes. Así lo ha informado Nicolás Maduro a través de las redes sociales, donde destaca que hemos vencido la pandemia gracias a esa vacunación masiva que se ha realizado en todo el país hasta la fecha. Delcy Rodríguez también resaltó el rápido proceso de la vacunación en el país en estos 2 años, donde ha habido más de 2.700 puntos en todo el territorio nacional. Indicó es el portal informativo venezolano de televisión, donde se destacan distintos centros que han apoyado la vacunación de la población, como son las escuelas, las farmacias y los centros comerciales. La administración de Nicolás Maduro ha valorado las alianzas mundiales con países como Rusia, China, Cuba y otros, quienes han garantizado las dosis suficientes para lograr esta vacunación masiva, pese al bloqueo imperial. Bueno, eso que ustedes escucharon es la mentira. Ahora vamos a ver la verdad verdadera. La verdad verdadera presentada por el Observatorio Venezolano de COVID.
¿Qué dice el Observatorio Venezolano de COVID a partir de encuestas y a partir de contrastar esta información de las encuestas con información dada directamente en todos los centros de salud de Venezuela? Primero, el total de población venezolana con 2 dosis es menos de la mitad, 49,4% a 2 años declarada la pandemia a nivel mundial y a 13 meses del inicio de la vacunación en Venezuela. Los que tienen 2 dosis, 49,4%, perdón. Los que tienen las 3 dosis, pauta completa, es apenas el 5,4% de la población. Los niños, 9% de niños están vacunados y menos del 36% de los adolescentes. Maduro dijo que era el 100%. 36% de los adolescentes tienen las 2 dosis de la vacuna que protegen contra el SARS-CoV. Van más de 4 meses de iniciar la vacunación en la edad pediátrica del país. Sin embargo, apenas el 9% de los niños están vacunados. Los estados con mayor porcentaje de vacunados con 2 dosis es Zulia con 61%. El de menor porcentaje de vacunados es Monagas con apenas el 38% de sus habitantes con 2 dosis. La mitad de los aragüeños tienen 2 dosis, la otra mitad no. Mucha gente acude a vacunarse, pero al 27% de los que acuden a vacunarse los rechazan por tener síntomas gripales. A pesar de que el manual de la Organización Panamericana de la Salud indica que enfermedad leve no contraindica vacunación. 7% no consiguen vacunas donde la buscan. 10% no están autorizados por su médico. Solo en la reacción anafiláctica previa es contraindicación absoluta para la vacunación. La información es del Observatorio Venezolano del COVID-19, de cual forma parte Médicos para la Salud, quienes han realizado 5 estudios a escala nacional para dar estos datos. Esta es la verdad verdadera. Cifra real, no el 100% de los adolescentes ni el 60% de la población como lo ha ratificado. No, y fíjate que lo bajó porque eran 106, ¿qué? 121.5. Ah, okay. 121.5. Ya lo bajó, ya no es 121, ya es 100. Sigamos con más información. Y en otro orden informativo, el día de hoy, en declaraciones de Franklin Rondón, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, indicó que el aumento salarial que comenzará a pagarse a partir del próximo 30 de marzo tendrá un retroactivo al 15 de marzo. Según lo explicó el parlamentario, el aumento de salario vendrá con una instrumentalización de las escalas de la administración pública. Comenzará el grado 1 con medio petro e irá aumentando en cada grado. Los jubilados y pensionados, de acuerdo a la Constitución, cada vez que hay un aumento de salario se le ajusta el pago de pensiones, por eso pasarán de recibir medio petro a partir del último de marzo, es lo que ha asegurado Rondón. También informó que hay una comisión constituida para evaluar la forma en que se va a cancelar la indexación de estas prestaciones sociales a quienes renunciaron a su jubilación en los últimos 5 años, tal y como lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, advirtió que cada vez que suba el petro no va a aumentar el salario, va a quedar allí, pero anclado a $30 como valor referencial, y confirmó que el ticket de alimentación será incrementado a 45 bolívares. En cuanto a la salarización de los bonos, también anunciada por Nicolás Maduro, ratificó que los bonos que venían recibiendo los trabajadores pasarán a formar parte de los salarios y que se va a establecer un criterio único para cada fin. Los productores avícolas del estado Táchira están preocupados porque la situación eléctrica les está haciendo incidir en costos de producción que inmediatamente van a para el precio del pollo e indudablemente apuntan hacia mayor inflación en el sector alimentos. Aquí está la situación. Hay apagones 6 horas 2 veces al día. Los costos por combustible superan las estimaciones iniciales porque además de ser cancelado en dólares, esto ha sido incrementado. Un lote de pollo, según lo que estiman las organizaciones avícolas del estado Táchira, debería sacarse con 1.000 litros de gasoil porque el gasoil tiene que alimentar la planta eléctrica que a su vez sustituye los cortes eléctricos, porque un criadero de pollo sin electricidad está muerto. Hoy gasta 4.000 a 5.000 litros. En vez de los 1.000 litros, tiene que gastar 4.000 o 5.000 litros para poder mantener con luz el sistema.
y obviamente esto encarece los costos y esto se va a reflejar en los costos del pollo en el mercado nacional venezolano. Y vamos a escuchar a la directora del Instituto CASLA, Tamara Sujú, que presentó un informe sobre los nuevos centros de detención y de tortura en Venezuela. En este periodo descubrimos más de un centro clandestino y nuevos centros de tortura. Y yo les quiero mostrar la mariposa. La mariposa y sus estaciones de tortura. Ahí lo ven en Google, están fuera de Fuerte Tiuna, en las cercanías de Fuerte Tiuna, pero fuera de Fuerte Tiuna en Caracas. Y tiene una historia macabra. Civiles y militares han sido detenidos y llevados a este lugar para someterlos a las peores torturas que ustedes puedan imaginar. Aquí torturaron al capitán Acosta Arévalo, quien murió a los pies del juez 6 días después de ser torturado en esta finca. Varios exfuncionarios del DGCIN en el exilio nos contaron lo siguiente. A las víctimas las llevan amarradas y encapuchadas y desnudas por zonas boscosas y en el trayecto sufren rasguños, cortadas de las ramas de los árboles y lo que van pisando. Incluso los empujan para que caigan algunos metros en algunos barrancos. Los amarran de los árboles, los arrodillan semejando que los van a fusilar, juegan con ellos a la ruleta rusa, los sumergen en pozos fangosos en el bosque, el tiempo necesario para que salgan con síntomas de congelamiento. En las distintas casetas que tiene esta finca que ustedes ven ahí, hay objetos para torturar como poleas, cadenas, látigos, cabillas, tablas de madera, bates de béisbol, cables de electricidad, baterías de auto, etcétera, para justamente torturar a estas personas. Ustedes van a ver un video que recibimos de un funcionario de inteligencia que afirma que este lugar, lo que ustedes van a ver ahora, es justamente esa finca donde el jefe del DAE, de la División de Asuntos Especiales del DGCIN, el teniente coronel Granco Artiaga, dirige esta división y lleva a cuerpos élite para entrenar en esta finca. Uno de los señalados como los torturadores del capitán Acosta Arévalo es justamente el teniente coronel Granco Artiaga. Según este oficial, en ese lugar torturaron al capitán Acosta Arévalo casi hasta la muerte, porque murió al día siguiente. Bueno, lo increíble de todo esto, además de la perversión que va envuelta en los centros de tortura, es el hecho de que, según Tamara Sujú, se han incrementado los centros de tortura. Quiere decir que a pesar de que el régimen de facto está investigado, está en los ojos de la comunidad internacional, tiene una causa abierta en la Corte Penal Internacional. ¿Eso no lo ha frenado? Eso no lo ha frenado y sigue creciendo los centros de tortura en Venezuela según Tamara Sujú. Y esto pues hace evidente que este régimen no tiene ninguna intención, por lo menos así lo manifiesta ese informe del Instituto CASLA, no tiene ninguna intención de sancionar esta política o de eliminar esta política de Estado, porque es política de Estado. La tortura es política de Estado en Venezuela. Y esto lo afirman diversos estudios y diversos informes de las Naciones Unidas y de otros organismos como la OEA. Así que es lamentable lo que acabamos de ver. Y a esta hora vamos con el informe de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dices tu nombre? Omar Narváez. Omar, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yaracuy. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste a Arauca? Llegué hace 7 años, que iba y venía. Aquí llegué a este pueblo hermoso de Arauca, como todo venezolano, pues. Aquí nos tocó duro porque en aquel entonces había
migraba, había venezolanos lo deportaban, pues, y fue difícil porque no es que no lo querían, sino tenía que tener los papeles, y como no tenían los papeles. Ahora, ¿qué hacías tú allá en Venezuela? ¿Qué te dedicabas? Yo tenía un comercio, tenía aquí le dicen tienda, una pequeña bodega. Yo ahí tenía como 10 años en esa bodega y me iba bien, pero con el gobierno que empezó a jalar los precios y empezó a subir los precios, y entonces ya empezó el quiebre de la bodega y me quebró la bodega, pues, y poco a poco no pude más opción de venirme para Colombia. ¿Con quién te viniste, Omar? Me vine solo. Sí, me dijeron, no, en Colombia se puede trabajar, se puede comer, se puede mandar a la familia. Y tomé la decisión de venirme para acá, para Colombia. Y poco a poco, bueno, el tiempo que ya tengo en Colombia, gracias a Dios, me dio muy bien. Ya aquí cuando llegué en el río, pues como siempre los venezolanos no conocían aquí, no conocía Arauca, llegué al río. ¿Cómo era Arauca cuando tú llegaste? Era un pueblo tiene más prosperidad aquí, era más próspero el pueblo de Arauca, pues. Había mucho movimiento. ¿Qué te encontraste en el río? ¿Que te encontraste más venezolanos, más paisanos allí? Sí, en el río hay demasiado venezolanos, gente, niños, mujeres con niños, gente pasando necesidad, durmiéndonos ahí en la intemperie cuando caía agua, nos tapanos con la sábana o con cualquier cartoncito que hallanos por ahí, y poco a poco, bueno, y pasaron el tiempo y todos fuimos subiendo para el pueblo y conociendo el pueblo. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación? Tuve casi 4 meses más o menos. Y gracias a Dios que este pueblo me recibió bien, pues saqué ¿Y qué pensabas, Omar, cuando estabas allí? ¿Tenías deseos de regresarte? ¿En algún momento pensabas que no seguir y regresarte nuevamente a Venezuela? Sí, pensé bastante, irme para mi pueblo, a mi casa, para allá, para Venezuela, para Yaracuy, pero pensé que tengo un hijo en Venezuela, tengo una familia que tengo que mandarle, que necesitan de mí, pues. Y entonces no tuve más opción porque me en Arauca. ¿Y aquí has conseguido trabajo? ¿Tuviste empleo? Coméntame. Sí, yo gracias a Dios que a Dairon Parada, que aquí lo conoce todo Arauca, el Señor me abrió las puertas de su negocio. Y duré como casi 2 años trabajando con él, camellando, y le agradezco demasiado a él. Eso de la pandemia nos afectó bastante, entonces hubo mucho corte de personal y tuvimos que se salió de nosotros, pues entonces decidí yo, pues muchos me dijeron, ponte a parquear, a poner cartones en las motos, pues, y esa fuente de trabajo, pues entonces yo nunca había hecho eso en mi vida, pero por la familia uno hace lo que sea. Y entonces poco a poco fui agarrando el hilo, pues, de esa cuestión. Y ¿cuánto tiempo tienes parqueando? Tengo más o menos voy para 2 años parqueando motos. Y parqueo aquí en Claro y me ha ido bien. ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te han tratado? En Claro me abrieron las puertas, gracias a Dios que me tiene confianza. Me mandan a hacer mandado, me mandan a hacer despacho, y gracias a Dios que ahí me han recibido y me he sentido bien, Claro. Y gracias a Dios que ahí depende de mi familia, de ese sueldo que sale de ahí, pues, de Claro. O sea, tu trabajo es como parqueador, pero también le haces servicio a la empresa. Sí, me dan cualquier cosa por un mandado, como sea, aquí le dicen despacho, ¿no? Ahora, dime una cosa, Omar, con lo que tú recoges, con lo que haces, ¿te es suficiente para costear tus gastos y también para ayudar a tu familia, a tu hijo? Sí, ya gracias a Dios que le he mandado a mi familia. Este año que pasó le mandé a mi hijo, le mandé sus estrenos, su comida, le doy todo lo que necesita para que él lo tengo ya, gracias a Dios lo tengo ya en el béisbol. Poco a poco va a llegar a las Grandes Ligas con el favor de Dios. Y él, mi orgullo, tiene 15 años y depende de mí, pues, y mi familia allá en Venezuela. Y si no es por mí, bueno, es difícil. Omar, ¿qué has aprendido de esta situación que nos ha tocado vivir? ¿Qué enseñanza te ha dejado? Es duro, porque estar lejos de la familia no se lo deseo a nadie. Toda esta soledad por aquí, a pesar de que el pueblo recibe bien a uno, conozco bastante, tengo muchos amigos colombianos, pero es duro porque la soledad sin la familia no se lo deseo a nadie. No es como estar con la familia, pues uno está con la familia, con su hijo todos los días, ve los seres que uno quiere, y es difícil, nos tocó duro para el venezolano, y pedirle a Dios todos los días porque esto se acomode. ¿Tú tienes planes de volver? Sí, si Dios quiere, que Venezuela no puede seguir así. Es un mediado paso que si Dios quiere que Venezuela se acomode, irme para mi casa con mi familia, para Yaracuy con el favor de Dios.
En este tiempo que has estado, ¿has ido a Venezuela? Sí, he ido y venido, pero con la pandemia, con tantas cosas que pasaron, se hizo difícil. Cuando estaba quedando trabajando se hacía fácil, pues tener un sueldo, pero aquí se va a ser más difícil porque odio mucho la pandemia y tengo como 2 años sin pagar para mi casa y sin ver a mi hijo. Y es duro, pero no sé, para adelante, para allá, y con la ayuda de Dios y de este pueblo Arauca que nos ha recibido muy bien a los venezolanos. ¿Qué decirle a nuestros paisanos, por ejemplo, los que están en Venezuela y tienen planes de salir? ¿Qué decirles? Que lo hagan, que si tienen familia, que tienen que ayudar a sus hijos, a sus seres queridos, que salgan que vengan para estos países, pues que aquí no matan a nadie. El que anda haciendo lo malo sí le puede pasar algo, pero gracias a Dios que el que viene para acá a trabajar le va bien, como me está yendo bien a mí, pues. Le digo que no pierdan la fe, que vengan para estos pueblos, que si se viene a trabajar, se hacen las cosas bien, ayudan a su familia y muy pronto, con el favor de Dios, Venezuela se va a acomodar. Hay que pedir. ¿Tú tienes la fe de que va a cambiar Venezuela? Sí, yo tengo la fe. Yo soy una persona creyente, duré más de 20 años en la iglesia, fui catequista de la iglesia católica de Yaracuy, Urachiche, y yo tengo la fe y la certeza que Venezuela pronto, medianamente, Venezuela se acomoda. Un mensaje para la gente de Arauca que nos ha recibido. Coño, agradecimiento por este pueblo, este gran pueblo de Arauca, pueblo llanero que me abrió las puertas y los quiero mucho. Yo si Dios quiere que Venezuela se vaya de aquí, me lo llevo en el corazón, va a una segunda casa para mí. ¿Tú crees que te va a costar despegarte de Arauca, irte de Arauca? Sí, va a costar porque me acostumbré mucho a Arauca, pero la tierra llama. La tierra llama, claro, la tierra llama y con el favor de Dios que Venezuela se acomode me voy para allá, pero siempre llevo Arauca en el corazón. ¿Qué harías allá en Venezuela? Volver a lo que estaba haciendo, con el favor de Dios montar mi bodega, mi tienda, como dicen aquí en Arauca, y con el favor de Dios seguir la lucha porque todos los días hay que camellar. Bueno, Omar, agradecido. Agradecido a ustedes y la entrevista y una bendición para este pueblo y para todos los venezolanos. Amén. Bueno, mis amigos, Omar Narváez de Yaracuy, quien comenzó paso a paso en este pueblo, hoy es parquero y con este trabajo logra el sustento para él y para su hijo en Venezuela. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, amigos, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, este tema de Simón Díaz y con la rondalla venezolana campesina, y ese tema campesina nos sirve para iniciar la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almiura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Han fallecido 2 médicos tachirenses por COVID. Se suman así a la estadística fatal de médicos, enfermeras, enfermeros y personal de salud en general que han fallecido producto de esta enfermedad y producto de no tener las condiciones adecuadas para su trabajo. Los médicos que han fallecido en las últimas 72 horas por complicaciones derivadas del COVID-19 son Nerio Pirela, quien falleció este 10 de marzo, y Delfín Omaña, quien falleció el sábado 12 de marzo en horas de la mañana. Con ello ya suman 22 profesionales de la medicina fallecidos por este virus solamente en el estado Táchira, de acuerdo con las estadísticas de Médicos Unidos. Así que lamentablemente Delfín Omaña y Nerio Pirela han fallecido, médicos venezolanos por COVID-19. Y médicos en Lara investigan las secuelas post-coronavirus en la voz y además en el habla. Así, María Fernanda Fernández es residente del segundo año de posgrado de foniatría en el Hospital Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, y durante las recientes jornadas de otorrinolaringología y foniatría
mencionó que se ha notado un aumento en los pacientes con las diferentes alteraciones en la voz y además en la audición en quienes han padecido COVID-19. Aunque las cifras se encuentran en estudio, los médicos han mencionado que los signos de alerta se han presentado en pacientes poco o nula audición en la mañana y en la noche, además de otras alteraciones que se refieren al silbido o zumbido en uno o ambos oídos, pueden ser constantes en ir y venir, a menudo pues asociados con la pérdida de la audición. Estos pacientes no habían presentado ningún tipo de problema auditivo o de habla antes del COVID-19. En la consulta cuentan que después del COVID-19 sienten vértigo o que algo se está moviendo alrededor de ellos. Otras personas vienen porque presentan alteraciones en la intensidad o en el tono de voz. Esto pues es lo que detalla esta médico. Más de 78 parroquias y entre ellas las 7 más productivas del estado Falcón se encuentran asediadas por los derrames continuos de petróleo. La mancha negra de petróleo que se empezó a derramar el 8 de septiembre del 2020 afectó bastante la producción pesquera en esa zona y provenía del poliducto que suministraba el proyecto de suministro Falcón Zulia de PDVSA. Otro derrame en Falcón ocurrió el 23 de junio del 2021. Carlos Colina, director nacional del Movimiento Petrolero Sin Frontera, confirmó que al menos 3.600.000 litros de gasolina fueron a parar a las aguas de Punta Cardón. Imagínense ustedes, no estamos hablando de cualquier cantidad, estamos hablando de 3.600.000 litros de gasolina que se disiparon en las aguas de Punta Cardón en el estado Falcón. Las fugas de crudo en Río Seco y Punta Cardón fueron 2 en un pajar durante los 2 últimos años. De acuerdo con el informe realizado por el Observatorio de Ecología Política, desde enero a septiembre del 2021 se registraron al menos 53 derrames petroleros en Venezuela. Las entidades que más afectadas resultaron fueron Falcón con 33, Zulia con 9 y Anzoátegui con 5. Debo recordarles a ustedes que tanto en Falcón como en Anzoátegui están las zonas turísticas de playa más fuertes de Venezuela. Y allí hay derrames petroleros. Según estos datos, ocurre un promedio de 5.8 derrames por mes en Venezuela. El observatorio resaltó que estas cifras solo toman en cuenta algunos reportes de redes sociales. Por lo tanto, la cifra real puede ser mayor a lo que muestran estas informaciones anteriores. Y en otro orden vamos a escuchar a la diputada Adriana Pichardo de la Asamblea Nacional Legítima, quien ha solicitado la inmediata libertad de las presas políticas en Venezuela. Escuchemos. En el marco del Mes de la Mujer, la diputada Adriana Pichardo aseguró que desde la Asamblea Nacional alzan la voz por la libertad de las mujeres presas políticas. Hoy, de un total de 250 presos políticos, alrededor de 15 de ellos son mujeres. Son mujeres inocentes, son mujeres que al igual que los demócratas venezolanos y en el mundo, lo que han hecho es levantar su voz contra una dictadura. Lo que han hecho es ejercer su derecho a la protesta. Lo que han hecho es luchar contra la crisis enorme que hoy envuelve al pueblo venezolano. Reseñó que el régimen no solo viola los derechos humanos de las presas, sino también el de sus familiares. La mujer venezolana, hoy presa política, también ha sido torturada, también ha sido vejada, también ha sido víctima cruel de violación de sus derechos humanos y, por supuesto, de su debido proceso. Pichardo aseguró que se mantendrán exigiendo la libertad de todas las mujeres que hoy se encuentran secuestradas por el régimen de Nicolás Maduro. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, es la situación que se presenta con las presas políticas venezolanas en el mundo, en el país, y en esta situación debe llamar la atención del resto del mundo. Vamos a escuchar a partir de este momento el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia, Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Ya con las noticias nacionales e internacionales. Caso Elecciones 2022, no hubo ataque a la página de la registraduría.
Así lo indicó el fiscal Francisco Barbosa, que este lunes que 91 personas fueron capturadas al votar y 37 personas dadas como desaparecidas aparecieron. Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal fueron los más votados al Senado. J.P. Fernández, el youtuber que llega al Senado como el tercer más votado. El Senado se dividirá este 2022 entre la derecha y la izquierda y comienza firme en estas elecciones 2022 la carrera por la presidencia de la República. Mujer Guayú ganó curul en la circunscripción internacional en representación de los colombianos en el exterior. Jorge Tobar, hijo de Jorge 40, ocupará una curul de paz. Elecciones de curules de paz con baja votación y denuncias. Fico Gutiérrez, unidos damos un paso más para construir un mejor país. Colombia merece un cambio de verdad, así lo indicó Sergio Fajardo. Damos una parte de victoria, así lo indicó Gustavo Petro tras ganar en su consulta. Los que hablaron de fraude en las elecciones fueron derrotados, así lo indicó el presidente Iván Duque Márquez. Córdoba escogió sus representantes en el Senado y la Cámara. Acciones de las petroleras caen en la Bolsa de Valores de Colombia. Una turbe agrede a periodistas del periódico El Heraldo de Barranquilla en la Guada de Pablo Atlántico en las elecciones 2022. Detienen en Cartagena a extranjero buscado en 193 países por tráfico de drogas. Francia Márquez, la nueva revelación afro de la izquierda y la política colombiana. La líder social y ambiental afro consiguió el segundo puesto en la coalición Pacto Histórico, con más de 700.000 votos. Orden de captura, le quieren colocar los ganchos a Diosdado Cabello en caso de que entre a la Argentina. Carlos Vive, Mabel Cartagena, Adriana Lucía, Iván Villazón y Ega Bernal fueron algunos de los famosos que sí participaron en los comicios para estas elecciones. El golfista colombiano Sebastián Muñoz a un golpe del líder del Player. Saldo positivo para Colombia en el inicio de la recta final del Sudamericano. La película El Encanto conquista el premio BAFTA a Mejor Película de Animación. Hacedores del Carnaval de Barranquilla son exaltados con premios culturales. Llegarán a Ecuador 9 colombianos evacuados desde Ucrania. Así lo informaron la canciller Marta Lucía Ramírez. El tiempo que reportó hasta el momento han salido 271 connacionales del país europeo. Fotógrafo colombiano resultó herido en una emboscada rusa en Ucrania. 2 soldados muertos en estallido de artefactos explosivos en el Meta y en el Caquetá. Colombia registró para este domingo solo 486 casos por el virus del COVID-19. Pero Francia Márquez también lo dijo, que mi problema no es el Partido Liberal, mi problema es César Gaviria. Colombiano será juzgado en España por el asesinato de 3 mujeres. Catherine Ibargüen falló en su salto para así conseguir una curul en el Senado. Una triste victoria es la de la Fuerza Ciudadana en la Cámara, pero sin Senado. El beisbolista Giovanni Urshela fue cambiado de los Yankees a los Mellizos de Minnesota. Le ponen los ganchos a concejala de Zipaquirá por presunta compra de votos. Según el MOE, votaron con la contraseña fotocopia de cédula en sectores de Bogotá. En el Magdalena, Costa Atlántica y Nariño se usó el SMAC tras hechos violentos en jornada electoral. Nos vamos con noticias de Venezuela. Estados Unidos insistió en que Nicolás Maduro necesita pasos concretos si quiere aliviar sus sanciones. Fuertes bajones eléctricos se registraron en varios estados de Venezuela el 13 de marzo. Según Juan Guaidó, estamos en la calle y seguiremos hasta lograr la libertad de Venezuela. Según Julio Borja, así como Putin le ha declarado la guerra a Europa, Nicolás Maduro le ha declarado la guerra a América Latina. Ya en fotos en lapatilla.com, el lujoso viaje de placer de Nicolásito Maduro a Tailandia. Sigue la odisea en Venezuela. Altas colas para surtir combustible no se acaban en varios estados del país. Demócratas del sur de la Florida, Miami, se oponen a la importación de petróleo de Venezuela. El precio del crudo Brent baja casi un 5% pendiente del conflicto en Ucrania. La extradición de Hugo El Pollo Carvajal, quien habló de las valijas chavistas en la Argentina, se pierde en el laberinto judicial español. Guajira,
Binacional. Autoridades fortalecen acciones para combatir los delitos ambientales en La Guajira. Las autoridades destacaron el comportamiento de la ciudadanía durante la jornada eleccionaria y capturaron a 7 personas. 2 capturados en armamento de guerra en Río Hacha, La Guajira. 2 guajiros al Senado y 2 barranqueros a la Cámara de Representantes. Se tratan de Juanlo Gómez Soto, hijo de la representante del departamento de La Guajira, María Cristina Tina Soto, y el exalcalde Jorge Selchar. Movilizan artillería y tropas por municipios del sur de La Guajira. Migrantes venezolanos y colombianos retornados serán beneficiados con misión médica en Maicao. 2 fundaciones de asistencia humanitaria junto a un grupo de voluntarios unirán fuerzas para brindar ayuda al inmigrante venezolano y colombiano retornado a través de una misión médica desde este 17 al 21 de marzo. La ciudad fronteriza de Maicao, en el destino donde llegará un aguerrido grupo de jóvenes profesionales capacitados en diferentes áreas de la salud con el propósito de beneficiar a más de 1,000 personas en una misión que brindará atención bajo un esquema que consta de un chequeo médico integral, odontología, enfermería, psicología, nutrición, fisioterapia y fonoaudiología. Igualmente se le dispensarán los medicamentos necesarios para el tratamiento y al finalizar hay un ropero solidario donde la población puede acceder a diferentes prendas, al igual pueden acceder al área de la barbería. Vale destacar que se contará con el apoyo de organizaciones locales como Ejército Nacional de Colombia, Fundación Verde Olivo, Fundación El Sol Brilla para Todos, el Centro Transitorio de Solidaridad, la Alcaldía de Maicao y el Hospital San José de Maicao. Con esta misión, Sol Sili cumple con los objetivos de desarrollo sostenible 13 y 17 con el fin de garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, asimismo generar alianzas con organizaciones sobre una visión y objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. En política, Dorina Hernández, la primera palenquera en llegar al Congreso. Con más de 80,000 votos, el pacto histórico logró una curul en la Cámara por Bolívar. Los tambores de Palenque retumbarán en el Capitolio Nacional de Bogotá. Nairo Quintana podría competir en la Vuelta a España. Tributo a Juan Madera en la Pollera Colorá en su centenario. Córdoba logró 12 curules en el Congreso de la República. En Cartagena de India hubo molestias en la ciudadanía por la logística. 93 alertas electorales se recibieron en Cartagena. Ellos lo indicaron como no más puya ojos. Cariatos dejan 40 fallecidos en Cartagena en 71 días. En marzo van 9. Detienen en Cartagena italiano buscado en 193 países por tráfico de drogas. Representantes de Juan Guaidó ayudan a venezolanos que huyen de la guerra en Ucrania. Y este sábado en Bogotá será el lanzamiento del 55º Festival de la Leyenda Vallenato. Jorge Celedón estrena su show con las mujeres de su agrupación. Sigue la crítica situación en el servicio eléctrico en los municipios del sur de La Guajira. Esto es día a día, 24 horas y bajones y reflujes a toda hora. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buen provecho a esta hora. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y Lupa por la Vida, un proyecto de monitoreo conjunto entre la Gumilla y Provea, pues informa a la fecha que se registraron 1.414 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en todo el país, la mayoría de ellas cometidas por funcionarios de Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas y policías regionales. A pesar de que hay un descenso significativo en la cifra de ejecuciones extrajudiciales en más del 50%, la cifra sigue siendo letal, es lo que ha señalado el padre Alfredo Infante, coordinador de la Lupa por la Vida, durante la presentación del informe 2021. El 100% de las víctimas son de sectores populares, lo que pues Infante indica que estamos desde los barrios sometidos a un continuo caracazo. Esta política sigue siendo vigente a través de las ejecuciones extrajudiciales y el modo como se conciben los operativos policiales. Lupa por la Vida contabilizó además
de la ejecución extrajudicial de 13 niños el año pasado. Principalmente, estos delitos son cometidos por el CICPC, las policías estatales, la Policía Nacional Bolivariana y sus componentes, la Fuerza Armada y la Policía Municipal. El médico infectólogo venezolano Julio Castro considera que lo primero que tenemos que aprender es que el manejo de la incertidumbre y de operar nuestra realidad en función de lo que sabemos en este momento. Esto en relación al tema del COVID-19. Considera que era difícil prever hace 2 años que 30% de las personas en el mundo no iban a querer vacunarse. Además, lo más probable es que tengamos nuevos picos de contagio en los próximos años en diferentes partes del mundo. El COVID ya llegó para quedarse. Esto es lo que quiere decir el doctor Julio Castro. Y lo que tenemos que hacer inteligentemente es aprender a asimilar esta enfermedad e incluirla como parte de las enfermedades que probablemente pueda sufrir la población durante los próximos años, así como el chikungunya, que a veces retorna, así como otro tipo de enfermedades que a veces retornan al cuerpo humano después de haberlo sufrido. Afirma que nuestro deber es poner una señal de precaución y seguir cuidándonos con la seguridad de que probablemente tenemos que ir a restricciones. Hemos tenido avance en cuanto a los medicamentos que se utilizan en contra del COVID. Hemos descartado los que no funcionan y tenemos otros que sí, afirma el médico venezolano, infectólogo, el doctor Julio Castro. Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Este tema de Miguel Moli nos sirve para iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Ya lo he vivido. Miguel Moli dice este tema y que nos permite, como ya les decía, iniciar este segmento. Hay una perspectiva de análisis que ha hecho el representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas por el gobierno de Juan Guaidó, Miguel Pizarro. Miguel Pizarro ha incorporado el análisis con perspectiva de género para conocer cómo está la realidad del sector penal en Venezuela en materia y atención a la mujer. Venezuela ha hecho caso omiso, afirma, a la concepción de perspectiva de género dentro de su sistema judicial y penitenciario y coloca como prueba lo siguiente: las mujeres en detención no cuentan con leyes que incorporen perspectiva de género. La mayoría de las normativas giran en torno a las necesidades de los hombres, no de la mujer, en materia penal. Venezuela cuenta con 17 espacios para mujeres privadas de libertad. 16 de ellas son anexos a los internados de reclusión masculinos. Solo el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, fue diseñado con el propósito de albergar mujeres privadas de libertad con un enfoque diferenciado. El INOF tiene una capacidad instalada de 350 plazas, dice el diputado. En el primer trimestre del 2020 contaba con una población de 533 mujeres, es decir, es un centro diseñado para 350 y tenía ya 533. Más del 60% de las mujeres en detención encuestadas tienen acceso esporádico al agua. En el caso del acceso a los alimentos, 50% de las mujeres encuestadas señala que dependen de un familiar para poder comer. El 64,6% de las privadas de libertad no han sido atendidas por personal médico desde su detención. Son algunas de las situaciones que describe Miguel Pizarro, representante del gobierno Guaidó ante las Naciones Unidas, para hablar de la mujer, de una mujer privada de libertad en Venezuela. Y en otro orden, el presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta, José Antonio Narváez, aseguró que cada día es más fuerte y es más difícil el déficit de personal en los hospitales ambulatorios de esa entidad insular. También enfatizó que los bajos salarios son la principal causa de la migración de esos profesionales hacia una parte privada e incluso hacia otros países buscando mejores ingresos. Narváez ha expresado la grave preocupación porque la migración del personal médico ya ronda el 70% del principal centro asistencial de la isla y en los ambulatorios pudiese superarse ese porcentaje. El personal que ha quedado y que labora en esas condiciones que son totalmente infrahumanas y no tienen posibilidad de tener condiciones laborales adecuadas y mucho menos contar con una calidad de vida digna, ya que los bajos sueldos pues no se lo permiten. Esto es lo que ha recalcado también el presidente del gremio médico, pues aseguró que debido a la migración del personal, algunas áreas del Hospital Central Luis Ortega, ubicado en Porlomar, se encuentran
con fallas de especialistas, entre los que mencionó cirujanos cardiovasculares, urólogos, terapistas intensivistas, mientras que en los ambulatorios ni siquiera cuentan con pediatría ni medicina interna. Lo peor es que los altos costos de la atención médica privada no permiten el acceso al más del 90% de la población neoespartana. Esto es lo que ha venido mostrando y ha subrayado el dirigente gremial. El embajador de Rusia en Caracas, Sergei Melik Bajadorzarov, se refirió a la visita de la delegación de Estados Unidos a Caracas, en donde altos funcionarios norteamericanos se reunieron en Miraflores con el presidente de facto, Nicolás Maduro. Están reconociendo sus errores e intentando corregirlos. Es bueno, dijo el representante ruso. Ha manifestado también que valora positivamente el encuentro entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que se trata de un reconocimiento de que solo hay un gobierno, afirma el embajador ruso. Nosotros consideramos este viaje de la delegación de Estados Unidos como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas hacia Venezuela. Asimismo, aprovechó el espacio para agradecer a Nicolás Maduro su respaldo a la operación en Ucrania. Afirma también el embajador ruso que fue tomado por sorpresa por esta decisión de la operación y también afirmó que esta decisión era exclusiva responsabilidad del presidente Vladimir Putin después de ciertas evidencias de una preparación de una agresión militar supuestamente por parte del gobierno ucraniano. Para Bajadorzarov, en otro orden de ideas, las consecuencias del cierre al espacio aéreo de los rusos están remodelando los programas turísticos para Venezuela. Había muchos turistas rusos, Margarita. Ahora, con el cierre del espacio aéreo, estamos remodelando nuestro esquema de cooperación en materia de turismo, afirmó el embajador ruso en Venezuela. Y el programa de las Naciones Unidas para los Alimentos que vienen desarrollándose en Venezuela, las acciones mejores de producción agrícola en el país. Vamos a escuchar. Mi nombre es Delia Polanco, soy ingeniera agrónoma y trabajo actualmente en FAO Venezuela como líder técnica de la oficina del Estado Lara. Soy responsable de coordinar todas las actividades de los proyectos que desarrollamos acá en el Estado Lara, Falcón, Portuguesa y Trujillo. Estos proyectos están destinados a fomentar la agricultura familiar y a mejorar la capacidad de resiliencia y los medios de vida de las familias en situación de vulnerabilidad. Les ofrecemos asistencia técnica a las comunidades, es decir, conocimiento y además acompañamiento, y les apoyamos con insumos agrícolas, ya sean semillas, animales, herramientas y equipos agrícolas. Trabajamos de forma colaborativa con autoridades nacionales, organizaciones no gubernamentales y productores para lograr sistemas alimentarios más resilientes e inclusivos con una mejor producción. La igualdad de género hoy es garantía de un mañana sostenible. Es parte del trabajo que desarrolla Naciones Unidas en territorio venezolano para enfrentar la crisis humanitaria general que hay en el país. Por su parte, Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de Acción Democrática, señala que AD plantea diálogo nacional en tierra venezolana para atender los problemas prioritarios del país. Según el secretario general de esta parte de AD, porque hay dos AD, esta parte donde está Bernabé Gutiérrez, no hace falta viajar a otro país para buscar salidas a una confrontación política que ha tenido repercusión en diversas áreas de la vida nacional, cuando todos los actores involucrados se encuentran en Venezuela. En Acción Democrática respetamos y valoramos la política internacional y sobre todo agradecemos que un país se ofrezca como territorio neutral para dirimir diferencias que hayan en beneficio de todos los venezolanos. Pero en estos momentos de guerra y confrontación mundial sería bueno replantearse la agenda política y propiciar dicho encuentro en nuestra geografía nacional, aseveró el señor Bernabé. En este orden de ideas puntualizó que se puedan invitar a actores políticos internacionales para que sirvan de mediadores en estas conversaciones entre los sectores de la oposición y el gobierno nacional. Y esto parece una jugadita para forzar a representantes norteamericanos a venir nuevamente al territorio venezolano para después salir diciendo que estos representantes norteamericanos están de alguna manera avalando, aceptando o reconociendo al gobierno de Maduro.
Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, bienvenidos a este contacto. 4 muertos en nuevos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de la FARC. Esto ocurrió en zona rural del municipio Puerto Rondón en Arauca. Así lo confirmó el Ejército Nacional en una comunicación entregada la mañana de hoy en la vereda La Normandía, el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca. Los combates se habrían presentado en la tarde de ayer, dejando un saldo de 4 personas muertas. También acá en Arauca se realizó la jornada electoral, arrojando como resultado la victoria del profesor Germán Rosso y también de la candidata del partido Cambio Radical, la doctora Lina Garrido. Aunque hubo algunas protestas por parte de algunos candidatos, entre ellos el del Centro Democrático, el ingeniero Ronald Velandia, quien acusó de compra de votos a la candidata de Cambio Radical, Lina Garrido. Y el triunfo también para el Senado de Vicente Carreño. Es de destacar que fue abrumador y que él manifestó pues su agradecimiento a todas las personas que confiaron en él para representar el territorio araucano en el Senado de la República. Y los pensionados comienzan la semana a la espera de una respuesta del Seguro Social. Después de la protesta realizada el pasado 9 de marzo, las autoridades del Seguro Social se comprometieron en elevar los planteamientos al Palacio de Miraflores. Después de una protesta masiva y nacional en las sedes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en casi todo el país, pensionados y jubilados comienzan una nueva semana a la espera de una respuesta a sus reclamos por parte del Estado venezolano. En la sede del Seguro Social en Caracas, en la esquina de Altagracia, el equipo que organizó la manifestación fue recibido por la directiva del Seguro Social. Del encuentro surgieron algunos compromisos, no solo como lo destacó Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados. Hoy logramos un ejemplo de unidad en la lucha a nivel nacional e internacional de muchos venezolanos. Hoy logramos entregar un documento y se nos permitió leerlo y desarrollarlo punto por punto. No vinimos aquí a buscar aumento de sueldo. Vinimos aquí a pedir que se cumpla. Los funcionarios escucharon los reclamos, también acordaron acciones concretas. Rafael Arreaza, expresidente del Seguro Social, detalló que decidieron estudiar las listas de pensionados que necesitan cirugía de los ojos y de otro tipo. Rafael Arreaza, presidente del Instituto de los Seguros Sociales, detalló que decidieron estudiar una lista de esperas de pensionados que requieren ser sometidos a cirugía de los ojos y de otro tipo. Quedamos en un acuerdo, nos vamos a comprometer sin política, sin politiquería y sin ningún tipo de exposición mediática o la propaganda a resolverles el problema a nuestros viejos. Ana Rosario Contreras, por su parte, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital e integrante de la Asamblea Social de Caracas, indicó que acompañan a los pensionados porque las pensiones que tienen establecido el Estado venezolano ha reducido la condición de los pensionados a indigentes sociales, a hombres y mujeres que dedicaron su vida útil a la productividad del país y hoy ven cómo su poder adquisitivo y sus condiciones de vida han mermado, donde destaca
No necesitamos ajustes progresivos, necesitamos que se cumpla la Constitución para poder activar el aparato productivo. También Contreras agregó y le recordó al mandatario Nicolás Maduro que la población que se enfrenta a una canasta básica que supera los $800 y una canasta alimentaria de más de $400. Estamos frente al exterminio de un sector vulnerable que merece la protección del Estado y de todos los venezolanos. Y Rafael Narváez, el líder de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, estableció que diálogo sin solución a los problemas graves del pueblo es una farsa. Todos los intentos de diálogo solo han servido para dirimir conflictos políticos y no para el bienestar social de los venezolanos. El ex parlamentario, abogado, defensor de derechos humanos y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez, se pronunció sobre el nuevo intento de reanudar diálogo entre el gobierno y la oposición. Manifestó la necesidad de establecer una agenda con soluciones para detener la hiperinflación que acabó el salario y pensiones miserables, amenazando con destruir también el valor del dólar. Abogó por reactivar el programa de trasplante de órganos para detener las muertes de niños en los hospitales, un sistema de salud pública eficiente para salvar vidas y no caer en las manos de las clínicas privadas, cuyo costo es inalcanzable para los menos pudientes. Dijo además que se debe exigir a los países receptores de migrantes venezolanos cesar en el maltrato, desprecio, xenofobia y deportación, la liberación de los presos políticos por humanidad en términos generales, garantizar el bienestar social de todos los venezolanos como prioridad. El coordinador por los derechos civiles expresó que el Estado solo le importa acumular más poder político sin importarle las violaciones graves de los derechos humanos y garantías constitucionales. El pueblo sigue indefenso y sin tener dolientes. Para concluir, el exparlamentario exigió un diálogo sincero, sin color político, donde prevalezca la prioridad en atender a un pueblo paciente, noble, pero que sufre día a día sin ver soluciones para sobrevivir. Y en otro orden, amigos, el embajador ruso en Caracas asegura que acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela es un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Badassarov, aseguró este domingo que la visita de una delegación del gobierno de Estados Unidos a Caracas el fin de semana pasado es un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro y también a sus políticas equivocadas, entre comillas, hacia el país caribeño. Consideramos este viaje de la delegación de Estados Unidos como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas hacia Venezuela, así lo destacó el funcionario ruso en una entrevista concedida al ministro de Cultura venezolano Ernesto Villegas y transmitida por el canal de Venezolana de Televisión. Destacó también que este acercamiento que ahora están planteando Estados Unidos para comprar petróleo, o no sé qué están haciendo ellos aquí, pedir la libertad para los presos, es una evidencia de que ahora aprendieron que aquí hay un solo gobierno. Esto en referencia a que ellos han reconocido el gobierno de Nicolás Maduro. Esto también destaca que el objetivo es sostener un encuentro con el ejecutivo de Maduro sobre la seguridad energética y abordar la situación de los 6 exdirectivos de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, detenidos en Venezuela, uno de los cuales ya fue liberado tras el encuentro entre esta delegación y el presidente venezolano. Amigos, así las cosas en Venezuela. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el
reporte de Oliver Luyano desde la Arauca Binacional. Con este reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas en las redes sociales, a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.